Cuídate, dijo mi hermano, abrazándome al despedirse al ver mi brazo lleno de hematomas durante la cena. Mi marido alzó su cerveza con aire victorioso. Hola a todos. Me llamo Lina Carrington, tengo 29 años y vivo lo que muchos considerarían una vida ideal, en nuestra amplia casa colonial junto a mi esposo, Caleb. Hubo una época en la que era una mujer llena de entusiasmo y metas claras, con una voz firme que se hacía oír en cualquier sala y opiniones que no temía expresar. Hoy en día, escojo cada palabra con cautela antes de dejarla salir de mis labios, convertida en una sombra de quien fui. Estaba en la cocina, cortando verduras con manos temblorosas. Esta noche venía a cenar mi hermano Garis, aquel que durante mi infancia fue mi protector, mi confidente, el que me enseñó a montar en bicicleta y a plantar cara a los abusones. Sin embargo, ahora parece un pariente lejano, alguien a quien solo veo en fechas señaladas, con abrazos torpes y conversaciones triviales. Desde que se casó con Mira hace 5 años, algo se rompió entre nosotros. El lazo invisible que nos unía empezó a deshacerse. ¿Necesitas ayuda? La voz de Caleb me sobresaltó, y el cuchillo resbaló entre mis dedos. Apareció en el umbral, tan atractivo como siempre, con ese aire despreocupado que me atrajo de él hace 7 años. Cabello oscuro perfectamente peinado, ojos azules que se arrugaban al sonreír, el tipo de hombre que atrae todas las miradas en una fiesta. No, lo tengo todo controlado, respondí con voz firme, a pesar de la ansiedad que me ardía por dentro. Se acercó y apoyó sus manos sobre mis hombros. Para cualquiera podría parecer un gesto tierno, pero sus dedos ejercieron la presión justa para hacerme estremecer. Pareces nerviosa, susurró junto a mi oído. Solo son tu hermano y su esposa. No hace falta tanto alboroto. Lo sé. Solo quiero que todo salga perfecto. Se inclinó para coger una rodaja de pimiento del tablero. Perfecto como tu cocina, claro. Soltó una risa como si se tratara de una broma inocente. Intenta no aburrirles con tus historias esta vez. Así era Caleb, encantador y cruel a partes iguales. Comentarios sutiles, cargados de una pizca de verdad, lo justo para que yo empezara a dudar de mí misma. Siempre acompañados de una sonrisa que me hacía preguntarme si estaba exagerando. Asentí, tragándome la respuesta que afloraba en mi garganta. No valía la pena discutir, al menos no hoy. El timbre sonó exactamente a las 7. Caleb cambió por completo, hombros relajados, sonrisa auténtica, voz cálida mientras recibía a Garis y Mira. Mi hermano fue el primero en entrar. Su figura alta llenó el recibidor. A sus 32 años, se parecía cada vez más a nuestro padre, mismo cabello castaño claro, mismos ojos bondadosos. Me abrazó con fuerza y, por un instante, me sentí a salvo. Hola, Lily, susurró, usando el apodo de mi infancia. Me separé de él parpadeando con rapidez. Hola, Garis. Me alegra verte. Mira le seguía, tan elegante como siempre, vestida con un ceñido vestido negro, el cabello recogido en un sofisticado moño. Me besó ambas mejillas al aire, su perfume era intenso y costoso. Lena, dijo con tono distante, la casa está preciosa. ¿Por fin habéis contratado a un decorador? Y ahí estaba, la puya enmascarada, insinuando que yo no era capaz de crear un espacio así por mí misma. Forcé una sonrisa. No, simplemente he estado viendo muchos programas de decoración. La cena comenzó sin contratiempos. Caleb sirvió vino, contó anécdotas divertidas sobre el trabajo, hizo las preguntas adecuadas sobre el nuevo puesto de Garis en el bufete. Yo me mantuve en silencio la mayor parte del tiempo, centrada en servir la comida sin mostrar dolor cada vez que estiraba el brazo sobre la mesa. 3 días antes, Caleb me había agarrado con fuerza durante una discusión. Sus dedos se clavaron en mis brazos con tal intensidad que me dejó marcas. Los moratones seguían frescos, morados y sensibles bajo la blusa de manga larga. Entonces, Lena, dijo Garis con calidez, en contraste con la frialdad de Mira, ¿cómo va el trabajo de diseño gráfico? Antes de que pudiera responder, Caleb se adelantó. Está tomándose un descanso, en realidad. ¿No decías justo ayer que necesitabas concentrarte más en la vida doméstica? Su mano buscó la mía sobre la mesa, apretando con disimulada firmeza. ¿Verdad? Asentí en silencio. La verdad era que Caleb me había convencido para dejarlo hace 6 meses. Decía que mis clientes se aprovechaban de mí, que trabajaba demasiado y cobraba muy poco. Al final, me quedé sin ninguno. Mira dio un sorbo a su copa. Bueno, no todas las mujeres necesitan una carrera para sentirse realizadas.
Algunas encuentran la plenitud en cuidar de sus maridos, sonrió sin que la expresión llegara a sus ojos. Aunque yo no podría. Me volvería loca de aburrimiento en menos de una semana. Me incliné hacia adelante para rellenar el vaso de agua de Garys y lo sentí. La manga de mi blusa se subió apenas lo suficiente, solo un segundo, pero un segundo fue todo lo que necesitó. Los ojos de Gary se fijaron en mi muñeca, donde asomaba el borde de un hematoma. El tiempo pareció detenerse. Nuestras miradas se cruzaron y lo vi, reconocimiento, después sorpresa, y finalmente algo más oscuro. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. Mira debió notar el cambio en su expresión. Garys, deja de sobreproteger a tu hermana. Es una mujer adulta, no una niña que necesite cuidados, dijo con fastidio, ese tono molesto que siempre utilizaba cuando Garys me prestaba atención. Retiré el brazo rápidamente, bajándome la manga. El momento quedó suspendido entre nosotros, cargado de preguntas no formuladas. Carol Gareth permaneció en silencio y sentí como algo se rompía en mi interior. El vínculo que una vez compartimos ya no era lo bastante fuerte. No lo suficiente como para que hiciera la pregunta que yo necesitaba que alguien, cualquiera, hiciera. La velada se alargó. Caleb los entretenía con historias y chistes, el anfitrión perfecto. Yo sonreía cuando tocaba, reía cuando se esperaba, mientras sentía las miradas inquietas de Garys. Al llegar el postre, estaba agotada por la representación. Cuando por fin se prepararon para marcharse, Garys me abrazó más tiempo de lo habitual, con los brazos suaves, como si supiera exactamente dónde dolía. Cuídate, Lily, susurró, y había una carga en sus palabras que me hizo arder los ojos. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Mira apenas se despidió, ya hablando de alguna reunión temprana que tenían al día siguiente. Y entonces se fueron, dejándome sola con Caleb y el peso aplastante de la decepción. Caleb cerró la puerta y se volvió hacia mí con una sonrisa autosatisfecha. Cogió una cerveza de la nevera, la abrió con un suspiro de satisfacción. ¿Ves? Te dije que no sospecharían nada. Comencé a recoger la mesa, mis movimientos mecánicos, las lágrimas amenazando con desbordarse. Había albergado la esperanza, ingenua, quizás, de que Garys vería más allá del engaño, que reconocería que aquella chica que una vez plantó cara a sus abusones ahora no era capaz de defenderse a sí misma. Estaba a medio camino de cargar el lavavajillas cuando lo oí, el sonido del cerrojo de la puerta de entrada al cerrarse. El corazón me dio un vuelco mientras me incorporaba de golpe, las manos temblorosas. «¿Caleb?» Llamé, apenas audible. Pero Caleb seguía en el salón, cerveza en mano, los pies sobre la mesa. Alzó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué pasa?» Y entonces comprendí que alguien estaba regresando. Contuve la respiración mientras unos pasos se acercaban a la cocina. Me quedé paralizada, abrazando un plato contra el pecho como si fuera un escudo. Los pasos eran decididos, constantes, distintos al andar pesado de Caleb cuando está enfadado. Eran diferentes. Mi mente se llenó con todas las veces que Caleb me advirtió sobre lo que pasaría si contaba a alguien nuestros asuntos privados. ¿Me haría más daño esta vez? Pero no era Caleb quien venía a castigarme por alguna falta imaginaria. Era Garys. Estaba en el umbral de la cocina, solo, su rostro una máscara de emociones contenidas. Me miró de verdad, captando detalles que yo llevaba años ocultando, la ligera inclinación de mis hombros, la forma en que siempre ponía distancia entre los demás y yo, el hematoma desvaído cerca de la clavícula, ahora visible tras haberme cambiado a una camiseta más cómoda después de cenar. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad. Desde el salón se oía el televisor a todo volumen. Caleb, ajeno a la escena, probablemente pensaba que Garys había olvidado algo. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?, preguntó finalmente Garys, su voz tan baja que apenas la oí. El plato se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. El estruendo nos sobresaltó a ambos. Me arrodillé de inmediato, recogiendo los pedazos con desesperación. Lo siento, susurré, el perdón saliendo de mis labios como un reflejo automático. Garys se arrodilló a mi lado y me quitó con cuidado los fragmentos de las manos temblorosas. Lena, basta. Mírame. Levanté la mirada y algo en mi interior se quebró. Años de mentiras ensayadas y evasivas cuidadosas se disolvieron bajo la mirada de mi hermano. 3 años, susurré. Al principio fueron cosas pequeñas, mirar mi teléfono, interrogarme sobre dónde había estado, enfadarse si la cena no estaba lista. Mi voz se quebró. Después vinieron las críticas, luego el control y después esto. Hice un gesto vago hacia mis brazos,
y el movimiento me hizo estremecer. El rostro de Gary se descompuso. Debería haberlo sabido. He visto las señales, Lena. Como te has ido aislando, como nunca vienes sin él, las excusas para no asistir a las celebraciones, se pasó una mano por el pelo. Me convencí de que no era nada, que lo estaba imaginando. Mira me decía que estaba dramatizando, que me centrara en nuestro matrimonio, que tú solo estabas pasando por una mala racha, que todas las parejas tienen altibajos. La mención de Mira me revolvió el estómago. Ella lo sabía, dije en voz baja. Gary negó con la cabeza. No creo que supiera hasta qué punto. Pero, titubeó, eligiendo bien sus palabras. Siempre se ha sentido amenazada por nuestra relación, Lena. Odia lo unidos que fuimos de niños. Cree que le robas atención. Una imagen surgió en mi mente. Mira apartando a Gary en la fiesta del aniversario de nuestros padres, hace 3 años, justo cuando estaba a punto de contarle la primera vez que Caleb me empujó. ¿Dónde está ahora?, pregunté, mirando con nerviosismo hacia el salón. Caleb pronto vendría a buscarme. En el coche. Pero no he venido solo, bajó aún más la voz. Hay alguien más conmigo. Se llama Rosalind. Dirige una red de casas seguras para mujeres que huyen del maltrato. Mi corazón latía con fuerza dolorosa contra las costillas. Una casa de acogida, Gary. No puedo simplemente marcharme. Él me encontrará. Me ha dicho exactamente lo que haría si alguna vez intentase huir. No te encontrará. Y no volverá a hacerte daño. Te lo prometo. No lo entiendes, dije, con la desesperación filtrándose en mi voz. Caleb tiene dinero, contactos. Es amigo de medio departamento de policía. Me ha dicho que me hará desaparecer si alguna vez lo dejo. Gary tomó mis manos entre las suyas, con cuidado de no tocar los hematomas. Escúchame, Lily. Tú me salvaste de los abusones cuando tenía 10 años. Te enfrentaste a chicos el doble de tu tamaño porque se metían con tu hermano pequeño. Déjame devolverte el favor. Parpadeé para contener las lágrimas. Ya no soy esa chica valiente, Gary. Sí que lo eres. Ella sigue ahí, me aseguró, apretándome suavemente las manos. ¿Al menos hablarás con Rosalind? Ha ayudado a cientos de mujeres como tú a reconstruir sus vidas. Antes de que pudiera responder, la voz de Caleb resonó desde el salón. Lena, ¿con quién hablas? Gary y yo cruzamos miradas de pánico. Solo soy yo, respondió Gary con voz sorprendentemente tranquila. Olvidé el móvil. Lena me está ayudando a buscarlo. ¿Necesitáis ayuda? Caleb apareció en la puerta, entrecerrando los ojos al ver el plato roto y nuestra posición en el suelo. No, lo tenemos todo controlado, respondió Gary, poniéndose en pie con naturalidad. Sacó el teléfono del bolsillo. Lo encontré. Debió de caerse cuando cogí el abrigo. La mirada recelosa de Caleb se movía entre nosotros. ¿Todo bien? Lena parece alterada. Forcé una sonrisa. Torpe. Se me cayó el plato cuando Gary me asustó. Caleb pareció aceptar la explicación, aunque sus ojos se detuvieron en mi hermano. No la entretengas mucho. Se pone emocional cuando está cansada. El tono condescendiente hizo que la mandíbula de Gary se tensara, pero mantuvo la compostura. Por supuesto. Ya me iba. Mientras se dirigían a la puerta, terminé de recoger los restos del plato. Mi mente giraba a toda velocidad. Gary volvió un instante después, hablando deprisa y en voz baja. Mañana, 10 de la mañana. Te escribiré cuando estemos fuera. Rosalind quiere conocerte. Solo conócela, Lina. Es lo único que te pido por ahora. Asentí, sin confiar en mi voz. Gary dudó un segundo y me abrazó de nuevo. Ya no estás sola, susurró, antes de salir por la puerta. Después de que se marchó, me moví por la casa como un fantasma, terminando mecánicamente los platos mientras escuchaba a Caleb hablar sobre lo bien que había ido la velada, lo bien que se había llevado con ellos. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza se encendió. Alguien había visto a través de la fachada. Alguien estaba observando, esperando, preocupándose. Me acosté esa noche junto a mi marido, sintiendo el peso de su brazo sobre mi cintura, a la vez familiar y asfixiante. Pero por primera vez en años, me permití imaginar una vida distinta. Una vida sin miedo. A la mañana siguiente, fiel a su palabra, Gary me escribió exactamente a las 10.
Caleb había salido hacia el trabajo una hora antes, recordándome que tuviera la cena lista para las 7. Me asomé por las cortinas y vi un sedán discreto aparcado al otro lado de la calle. El corazón me martilleaba. Abrí la puerta. Una mujer de cabello negro con mechones plateados y ojos amables se acercó junto a Garis. Llevaba ropa sencilla, vaqueros, camisa abotonada, zapatos prácticos. Nada en ella gritaba salvadora, pero la confianza serena de su mirada me dijo que ya había visto mujeres como yo antes. Lena, ella es Rosalind Harper, dijo Garis. No me ofreció la mano ni invadió mi espacio. Simplemente asintió con respeto. ¿Podemos pasar? Vacilé un instante y luego me aparté para dejarles entrar. Los guié hasta la cocina, el lugar más seguro de la casa, lejos de las ventanas que pudieran permitir a los vecinos ver visitas inesperadas. Dirijo una red de casas seguras en 3 estados, explicó Rosalind una vez sentados. Las mujeres acuden a nosotros cuando están listas para dejar atrás situaciones peligrosas. Proporcionamos alojamiento temporal, asistencia legal, apoyo psicológico y, con el tiempo, ayuda para reconstruir una vida independiente. Su voz era clara, sin tono de lástima, y lo agradecí. Llevo 7 años con Caleb, dije. Casada desde hace 5. Ya no tengo una cuenta bancaria propia. El coche está a su nombre. No trabajo desde hace meses. Rosalind asintió. Es muy común. El aislamiento y el control financiero son herramientas poderosas del maltrato. No estoy segura de poder irme, confesé. Me buscará. Por eso tenemos protocolos de seguridad, respondió. Nadie encuentra nuestras casas si no queremos que las encuentren. Sacó su teléfono y me mostró fotos de mujeres frente a negocios pequeños, edificios universitarios, nuevos apartamentos. Sus rostros estaban desenfocados por privacidad, pero su lenguaje corporal lo decía todo, espaldas rectas, cabezas erguidas. Estas son algunas de las mujeres a las que hemos ayudado, dijo Rosalind. 5 años después. 3 años. 7 años. Me quedé mirando las imágenes, incapaz de creer la confianza que irradiaban esas mujeres que una vez estuvieron rotas. Parecían tan libres. No será fácil, continuó Rosalind, pero es posible. Cuando se marcharon una hora después, ayudé a Garis a salir por la parte trasera, paranoica ante la idea de que Caleb pudiera volver de forma inesperada o de que algún vecino informara haber visto visitas. No estoy lista, le dije a mi hermano en la puerta, escondiendo mis manos temblorosas en los bolsillos. Aún no. Garis asintió, y aunque vi la decepción en sus ojos, también vi comprensión. Cuando lo estés, aquí estaré. Un solo mensaje. Eso es todo lo que necesito. Observé cómo se alejaban en el coche, sintiendo de nuevo las paredes de mi prisión cerrarse a mi alrededor. Pero algo había cambiado, ahora sabía que no estaba tan sola como pensaba. A la mañana siguiente, el sonido de un mensaje me sobresaltó. Era de Mira. Sentí un escalofrío antes siquiera de leerlo. Sea lo que sea que estás intentando con Garis, no lo arrastres contigo en tu drama. Me quedé mirando el texto con un nudo en la garganta. Así que Garis no le había contado su visita de regreso, ni a Rosalind. ¿Qué más le habría ocultado? No respondí. No confiaba en mí misma para escribir algo que no empeorase las cosas. El mensaje trajo de vuelta un recuerdo que había intentado enterrar, Acción de Gracias, hace 4 años, cuando todos seguíamos fingiendo ser una familia feliz. Me había retirado al baño de invitados durante el postre, necesitando un momento de respiro de los comentarios cada vez más críticos de Caleb. Me siguió por el pasillo, acorralándome. Me estás avergonzando, susurró con los dientes apretados, sus dedos hundiéndose en mi codo. Hablando de tus estúpidos proyectos de diseño, como si a alguien le importara. Intenté zafarme. Gareth preguntó. Solo estaba siendo educado. Aprende a leer una sala, Lena. Un movimiento llamó mi atención. Mira, al final del pasillo, presenciando todo. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Luego simplemente se dio la vuelta y se fue, fingiendo no haber visto nada. No fue la única vez que eligió mirar hacia otro lado. Hace 3 años, cuando el abuso emocional de Caleb se intensificaba pero aún no había sido físico, recurrí a ella. De mujer a mujer, de cuñada a cuñada. Creo que algo no va bien en mi matrimonio, le confié durante un raro momento a solas. Caleb se enfada tanto a veces, por cosas insignificantes. Dice cosas horribles. Mira suspiró, examinando su manicura. Todos los hombres pierden los papeles a veces, Lena.
El matrimonio no es un cuento de hadas. Si vas a correr a llorarle a Garys cada vez que Caleb tenga un mal día, vas a destruir tu matrimonio, y de paso el mío. No le he contado nada a Garys, protesté. Bien. Manténlo así. No necesita más drama además de su carga de trabajo. Después de esa conversación, me encerré en mí misma, convencida de que lo que me pasaba era normal, que el problema era yo por no saber sobrellevarlo mejor. Cuando la ira de Caleb se volvió física, ya había construido una fortaleza de silencio a mi alrededor. De vuelta al presente, borré el mensaje de Mira y continué con mi día, intentando centrarme en tareas cotidianas. Pero algo se sentía distinto. Caleb se comportaba de forma extraña, rondándome más de lo habitual, revisando mi teléfono cuando creía que no lo veía, trayéndome flores de repente y mi postre favorito de la pastelería del otro lado de la ciudad. Era una señal. Ese patrón de generosidad repentina solía significar que sospechaba algo y quería hacerme bajar la guardia. Debía tener cuidado. Esa noche, cuando se quedó dormido, me levanté sigilosamente y recuperé el móvil desechable que Rosalind había deslizado en mi mano antes de marcharse. Lo escondí en una caja de productos íntimos en el baño, el único lugar donde sabía que Caleb jamás miraría. Entonces tomé una decisión, empezaría a documentarlo todo. Durante la semana siguiente me volví meticulosa. Grabé discusiones con el teléfono escondido en el bolsillo. Fotografié los hematomas antes de que desaparecieran. Mantuve un diario, codificado como si fuese un registro de dieta para evitar sospechas, detallando incidentes con fechas y horas. Si algún día encontraba el valor para irme, no lo haría con las manos vacías. El timbre sonó inesperadamente el jueves por la tarde. El corazón casi se me detuvo. No esperaba a nadie, y las visitas imprevistas ponían a Caleb nervioso. Abrí la puerta y me encontré con Mira, de brazos cruzados y expresión gélida. «Tenemos que hablar», dijo, entrando a la casa sin esperar invitación. Cerré la puerta, con la ansiedad subiéndome por la columna. Caleb no está. No he venido a ver a Caleb. He venido por mi marido. Se giró para mirarme de frente, su rostro perfectamente maquillado distorsionado por el fastidio. Garys está obsesionado contigo últimamente. No deja de mirar el móvil, hace llamadas en secreto, desaparece durante horas sin dar explicaciones. Mantuve el rostro neutro. No sé de qué hablas. No te hagas la inocente, Lena. Si cual sea la manipulación que estés ejerciendo sobre él, tiene que parar. Nuestro matrimonio ya tiene bastantes problemas sin que tú lo arrastres con tus dramas. La acusación dolió, pero también encendió algo en mí. Un destello de la firmeza que una vez tuve. ¿Mi drama? Sí, tu drama. Siempre has necesitado ser el centro de atención. La pobrecita Lena. Todo el mundo tiene que dejarlo todo para cuidarla, respiré hondo. Mira, ¿quieres saber por qué Garys está preocupado? ¿De verdad quieres saberlo? Rodó los ojos. Ilumíname. Porque Caleb me pega, lo dije con frialdad, sin emoción. Lleva años haciéndolo. Mira no se inmutó. No pareció sorprendida. No mostró horror ni empatía. En su lugar, soltó un suspiro pesado, como si le hubiese dicho que había devuelto un recibo mal. Siempre estás haciéndote la víctima, Lena. Si tu matrimonio fracasó, es culpa tuya. Sus palabras dolieron más que cualquiera de los golpes de Caleb. Lo sabías, susurré. Siempre lo has sabido. Los matrimonios son complicados. Todos tienen problemas. Esto no es un problema, dije con voz quebrada. Esto es abuso. Mira ya estaba cogiendo su bolso y dirigiéndose a la puerta. Si realmente te estuviera maltratando, te habrías ido hace años. Pero en lugar de eso, te quedas y te quejas. Eso es una elección, Lena. Después de que se fue, me senté en el sofá, entumecida. La mujer casada con mi hermano, la única familia que me quedaba con vida, acababa de reducir años de sufrimiento a una decisión personal, a una búsqueda de atención. Garys llamó esa tarde. Su voz sonaba tensa. ¿Vino Mira a verte hoy? Sí. Suspiré con pesar. Lo siento. Revisó mi móvil y encontró mensajes de Rosalind. No le conté todo, pero sabe que estoy preocupado por ti. Cree que me lo estoy inventando. La pausa al otro lado de la línea lo dijo todo. Hay algo más, añadió por fin. Algo que debes saber. Mira habló con Caleb. Lo llamó ayer. La sangre se me heló. ¿Qué le dijo?
Que temía que fueses a hacer algo dramático pronto. Que estaba preocupada por tu salud mental. La traición fue tan profunda que me quedé sin palabras durante varios segundos. Le ha advertido. Le está dando tiempo para prepararse. Rosalind dice que debemos adelantar el plan. Si vas a marcharte, tiene que ser pronto. Ahora ya está avisado, Lena. El reloj está corriendo. Esa noche borré todo rastro de Mira de mi teléfono, mensajes, llamadas, fotos. Mientras miraba la entrada vacía de su contacto, un pensamiento se cristalizó en mi mente. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero el veneno también lo es. Podía sentir cómo las cadenas invisibles que me habían atado durante años empezaban a agrietarse. No se rompían. Aún no. Pero se debilitaban. Y a veces, eso basta para comenzar. La mañana siguiente a la visita de Mira, me desperté y encontré a Caleb sentado al borde de la cama, observándome dormir. El corazón me dio un vuelco, pero controlé cuidadosamente mi expresión, forzando una sonrisa soñolienta. Buenos días, murmuré, intentando sonar normal, a pesar del escalofrío que recorría mi espalda. Estabas hablando en sueños, dijo con una calma inquietante. Algo sobre marcharte. Solté una risa forzada. Probablemente soñaba que iba al supermercado. Últimamente sueño con cosas absurdas. Sus ojos se entrecerraron apenas, pero se inclinó para besarme la frente. Sus labios se demoraron demasiado. Te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, susurré. Yo también te quiero. Las palabras sabían a ceniza en mi boca, pero con los años me había convertido en una actriz experta. Lo observé mientras se preparaba para ir al trabajo, con sus movimientos precisos y controlados como siempre. En cuanto se cerró la puerta principal tras él, corrí al baño a buscar el móvil desechable que había escondido. Sospecha algo, escribí a Rosalind. ¿Qué hago? Su respuesta llegó rápido. Actúa con normalidad. No cambies rutinas. Estamos trabajando en un plan. Los días siguientes fueron una coreografía elaborada. Caleb oscilaba entre extremos, a veces exageradamente cariñoso, trayéndome regalos y diciéndome lo hermosa que era, otras veces, frío y crítico, observando cada uno de mis movimientos con intensidad de depredador. La imprevisibilidad era casi peor que la crueldad constante. Al menos con lo segundo, sabía a qué atenerme. Interpreté mi papel a la perfección. Fingí volver a enamorarme. Cociné sus platos favoritos. Me reí de sus bromas. Respondí a su contacto sin estremecerme. Todo mientras documentaba cada cosa en mi diario oculto. El jueves por la noche, mientras Caleb asistía a una cena de trabajo, Rosalind organizó un encuentro entre ella, Garis y yo en una cafetería a 20 minutos de casa. Le dije a Caleb que iba a ver a una antigua amiga de la universidad, mostrándole una conversación falsa que había creado para respaldar mi historia. No me lo habías mencionado antes, dijo, con el ceño fruncido. Ha surgido hoy, respondí con ligereza. Jenny está en la ciudad por una conferencia. Hace años que no la veo. ¿Te importa? Me estudió un largo momento antes de asentir. Estás de vuelta antes de las 9. Por supuesto. En la cafetería, Garis y Rosalind estaban sentados en una mesa del rincón, con la cabeza inclinada en conversación seria. Garis parecía agotado, con ojeras marcadas. Se había mudado de la casa con Mira y estaba viviendo temporalmente con un compañero de trabajo. ¿Cómo lo llevas? Pregunté, deslizándome al asiento frente a él. Debería preguntarte eso yo a ti, respondió Garis con una sonrisa cansada. Rosalind fue directa al grano, deslizando un teléfono desechable por la mesa. Esta es tu línea de vida. Manténlo cargado y bien escondido. Cuando estés lista para marcharte, manda una sola palabra, haz. Con eso basta. Sabremos lo que significa. Guardé el teléfono en el bolsillo, con los dedos temblorosos. ¿Y después? Entonces nos movemos rápido, respondió Rosalind, sus ojos firmes fijos en los míos. La casa segura ya está lista. Tenemos personas que te ayudarán a llegar sin peligro. He estado pensando, dije con cautela. Cuando me vaya, quiero pruebas. Evidencias de lo que ha hecho. Garis frunció el ceño. Tu testimonio ya es una prueba, Lena. No es suficiente. Es mi palabra contra la suya. Y él es encantador, convincente. Respiré hondo. Necesito algo más. Rosalina sintió lentamente. La documentación ayuda.
¿Has estado registrando todo como hablamos? Sí, pero quiero algo concreto. Algo de lo que no pueda escabullirse. Ten cuidado, advirtió Garys. Si te descubre reuniendo pruebas, sé el riesgo, lo interrumpí. Pero ya he terminado con el miedo. Al día siguiente, mientras Caleb se duchaba, hice un descubrimiento que lo cambió todo. Había dejado su portátil abierto, sin cuidado, sobre la encimera de la cocina. Dudé solo un instante antes de sentarme, con el corazón latiéndome con fuerza, y abrir su correo. Allí, en una carpeta oculta llamada Brighton Holdings, encontré una serie de registros financieros manipulados, pruebas claras de malversación de fondos de la empresa de su padre, donde Caleb era director financiero. Miles de euros desviados cada mes a cuentas offshore. Oí cómo se detenía el agua de la ducha y, con rapidez, tomé fotos de la pantalla con el móvil desechable antes de cerrar el portátil y alejarme. Mi mente hervía con las implicaciones. Era algo más que evidencia, era una herramienta de presión. Peligrosa, sí, pero poderosa. Esa noche, Garys llamó desde un número nuevo. He traído a alguien más, dijo sin rodeos. Un detective llamado Aegis. Lleva meses investigando delitos financieros en Brighton Holdings. ¿La empresa de Caleb? Susurré, moviéndome al baño y encendiendo la ducha para enmascarar la conversación. Sí. Aegis dice que tu denuncia por malos tratos podría aportar mucho peso a su caso. 2 pájaros de un tiro. ¿Cómo puedo reunirme con él? No puedes. Aún no. Es más seguro así. 2 días después, ocurrió. El incidente que sería mi punto de quiebre definitivo. Había cocinado de más el filete de Caleb. Algo tan pequeño, tan insignificante, pero fue suficiente. ¿Estás de puta broma? Espetó, lanzando el plato contra la pared. ¿Es tan difícil cocinar algo decente? Una sola cosa, Lena. Te pido que hagas una sola cosa bien. Retrocedí, las manos alzadas de forma conciliadora. Lo siento. Puedo hacer otro. El golpe llegó tan rápido que no lo vi venir. Su puño impactó contra mi pómulo, haciéndome tambalear hacia atrás contra la encimera. El dolor estalló en mi cara, brillante y abrasador. Pero esta vez, algo era distinto. Esta vez tenía el móvil desechable en el bolsillo. Ya estaba grabando. Mientras él continuaba su arrebato, agarrándome por los brazos y zarandeándome, mantuve la calma suficiente para asegurarme de que el teléfono lo captara todo, sus amenazas, sus confesiones de abusos pasados, los golpes. Cuando todo terminó, cuando salió enfadado a buscar comida de verdad, porque yo era demasiado inútil para proporcionarla, me quedé sentada en el suelo de la cocina, tocándome la cara hinchada con dedos temblorosos. Pero en lugar de desesperación, sentí algo distinto, resolución. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a Garys, es hora. La respuesta llegó al instante. ¿Estás a salvo ahora mismo? Sí. Se ha ido, pero volverá pronto. Prepárate. Mañana. Ten todo listo. Más tarde, esa noche, Caleb regresó más calmado, aunque aún distante. Se sentó a mi lado en el sofá, tomando mi mano entre las suyas. Siento lo de antes, dijo con voz suave, como el cristal. El trabajo ha sido muy estresante. No quiero perder los estribos. Asentí, repitiendo el guión de siempre, su disculpa, mi aceptación, la paz incómoda que duraría hasta la próxima tormenta. He estado pensando, añadió de pronto, sorprendiéndome. Necesitamos alejarnos. Solo los dos. Reconectar. Sonrió, y por un instante, la sonrisa casi llegó a sus ojos. He reservado una cabaña en la montaña para este fin de semana. Sin móviles. Sin distracciones. La sangre se me heló. El momento no podía ser peor. Una cabaña remota. Sin testigos. Sin forma de pedir ayuda. ¿Era una coincidencia o la advertencia de Mira lo había impulsado a aislarme del todo? Suena maravilloso, mentí, apretándole la mano. Esa noche, mientras dormía a mi lado, me quedé mirando al techo, el corazón desbocado. Si me llevaba a esa cabaña, quizás no regresaría jamás. Ya no se trataba solo de escapar. Se trataba de sobrevivir. Alcancé el móvil desechable escondido bajo el colchón y envié el mensaje que había temido escribir durante años. La respuesta llegó en segundos. Entendido. Mantente alerta. El plan estaba en marcha. No habría ninguna cabaña en la montaña.
Mañana sería el último día que pasaría como prisionera de Caleb. Cerré los ojos. No dormí. Solo repasé cada paso. Cada palabra. Todo lo que necesitaría hacer para salir de aquella casa, con vida. El amanecer rompió tímidamente, con una luz pálida colándose entre las cortinas del dormitorio. Apenas dormí, con los sentidos en alerta constante ante cada movimiento de Caleb a mi lado. Se despertó a las 6, como siempre, y me besó la frente antes de dirigirse a la ducha. Permanecí tumbada, escuchando el sonido del agua correr, mientras repasaba mentalmente mi lista de preparación. La pequeña bolsa que había preparado estaba oculta en el fondo del armario, solo llevaba lo esencial. Documentación, medicamentos, algo de ropa, el diario con todos los registros del maltrato y el móvil desechable con las grabaciones. Todo lo demás lo dejaría atrás. Caleb salió del baño con la toalla atada a la cintura, tarareando mientras elegía un traje. Hoy saldré temprano del trabajo, comentó mientras se abotonaba la camisa. Deberíamos salir hacia las 4 para evitar el tráfico hacia la montaña. Asentí, esforzándome por parecer entusiasmada. Tengo muchas ganas. Empaca ligero. Solo ropa informal. No iremos a ningún sitio elegante. Otro elemento más en mi lista mental, quería limitar lo que llevara, hacer que escapar resultara más difícil una vez llegásemos. Tendré todo listo, le prometí. Salió de casa a las 7:30, besándome con intensidad en la puerta, sus manos firmes en mi cintura. Nos vemos a las 3, dijo, con la mirada fija en la mía, como buscando signos de traición. En cuanto su coche desapareció al final de la calle, me puse en marcha. Garis me había enviado instrucciones detalladas durante la noche. Deslicé el micrófono que Rosalind me había proporcionado dentro del sujetador, un dispositivo diminuto que captaría la voz de Caleb a su regreso. A las 2 en punto, todo estaba preparado. Había empacado una bolsa de fin de semana falsa, la que Caleb esperaría ver. Mi verdadera bolsa de huida estaba escondida junto a la puerta trasera. Retiré todos los dispositivos rastreables, mi móvil habitual, la tablet, el smartwatch, y los dejé en el dormitorio. A las 2:30, Garis confirmó sus posiciones. Ellis, el detective, estaba aparcado al final de la calle con una orden de arresto, esperando mi señal. Rosalind se encontraba cerca, en un coche preparado para llevarme al refugio seguro. Garis llegaría justo antes que Caleb para asegurarse de que no estuviera sola. A las 2:50, oí un coche en la entrada. El corazón se me subió a la garganta. Caleb llegaba antes de lo previsto. Me asomé por la cortina, y casi me derrumbé de alivio, era Garis. Justo a tiempo. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar, tirando de él hacia adentro. ¿Estás lista?, preguntó, sus ojos repasando mi rostro, deteniéndose un instante en el moratón ya casi curado de mi pómulo. Lo estoy. Tanto como puedo estarlo. Repasamos el plan una última vez. Caleb llegaría. Yo le dejaría entrar y actuaría con normalidad. Una vez dentro, Garis bloquearía la entrada con su coche, impidiendo la huida. Ellis se acercaría con la orden. Si todo salía bien, Caleb sería detenido sin incidentes. Si no, también teníamos planes para eso. A las 3:15, el Audi negro de Caleb se detuvo en la entrada. Respiré hondo, encontrándome una última vez con la mirada de Garis antes de que desapareciera en la cocina, fuera de vista pero al alcance del oído. Caleb entró sonriente, con la bolsa de fin de semana al hombro. ¿Lista para nuestra escapada?, preguntó, dejando las llaves. Casi, respondí, odiando cómo temblaba ligeramente mi voz. Solo tengo que coger un par de cosas. Frunció el ceño, notando algo extraño en mi comportamiento. ¿Todo bien? Sí, solo estoy emocionada. Me dirigí hacia el dormitorio, creando distancia entre nosotros. Por la ventana pude ver cómo el coche de Garis ya bloqueaba la salida. La trampa estaba lista. ¿De quién es ese coche?, preguntó Caleb con el tono agudo, mirando por la ventana delantera. De mi hermano, respondí simplemente. Caleb se volvió hacia mí lentamente, su expresión endureciéndose. ¿Tu hermano? ¿Y por qué está tu hermano aquí ahora? Tragué saliva, manteniéndome firme. Porque le pedí que viniera. El cambio fue inmediato. La máscara encantadora cayó, revelando al monstruo que siempre había estado debajo. ¿Qué has hecho?, gruñó, avanzando hacia mí. Retrocedí con el corazón desbocado. Nada, aún. Pero no voy a ir contigo a la cabaña, Caleb.
No voy a ir contigo a ningún sitio. Nunca más. Su rostro se deformó con furia. Maldita ingrata. Después de todo lo que he hecho por ti. La puerta principal se abrió, y Garys entró en el salón. Ya basta, Caleb. Caleb se giró bruscamente, sorprendido por la aparición de Garys. Esto es entre mi esposa y yo. Sal de mi casa. No, dijo Garys con firmeza. No me iré sin Lena. Caleb rió. El sonido era frío, hueco. Ella no va a ningún sitio. Díselo, Lena. Dile lo felices que somos juntos. Di un paso al frente y subí la manga de mi camisa, revelando el patrón de moratones en mi brazo. Esto es lo que significa felicidad para él, Garys. Caleb se abalanzó hacia mí, pero Garys fue más rápido, colocándose entre ambos. Afuera, otro coche se detuvo frente a la casa. El detective Ellis, justo a tiempo. Caleb Carrington, llamó desde la entrada, orden judicial en mano. Tengo una orden de arresto por fraude financiero y malversación de fondos en Brighton Holdings. El rostro de Caleb palideció. ¿Qué? Esto es absurdo. ¿Quién demonios es usted? Ellis entró, mostrando su placa. Detective James Ellis. Unidad de Delitos Financieros. Llevamos meses investigando discrepancias en las cuentas de Brighton Holdings, y ahora añadiremos cargos por violencia doméstica. ¿Violencia doméstica? Caleb bufó, girándose hacia mí con veneno en la mirada. Se lo está inventando. Miente. Siempre ha estado desequilibrada. Con manos firmes, saqué mi móvil y reproduje la grabación de hace 2 días. Su voz, clara como el cristal, me insultaba, y el sonido inconfundible de su puño chocando contra mi cara, seguido de mi grito de dolor, llenó la habitación. Tengo decenas más como esta, dije en voz baja. Llevan meses documentadas. La expresión de Caleb pasó de la incredulidad a la furia. Con un rugido, se abalanzó sobre Garys, los puños alzados. Tú hiciste esto. La volviste contra mí. Me moví sin pensar, interponiéndome entre ambos. Esto termina aquí, dije, con una voz más firme que en años. Ya no tienes poder sobre mí. Ellis intervino rápidamente, inmovilizando a Caleb con una eficiencia ensayada. Caleb Carrington queda detenido por agresión doméstica y lesiones, así como por fraude financiero. ¿Tiene derecho a guardar silencio? Mientras Dallas recitaba sus derechos, Rosalina apareció en la puerta. Su presencia serena contrastaba con el caos que reinaba en la casa. Rodeó mis hombros con un brazo, guiándome con suavidad lejos de la mirada venenosa de Caleb. Ya estás a salvo, susurró. Ya se acabó. Pero aún no había terminado del todo. Mientras Dallas escoltaba a Caleb hacia el coche patrulla, un Mercedes blanco se detuvo bruscamente frente a la casa. Mira salió de él, su rostro una mezcla de indignación y furia. ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Espetó, dirigiéndose hacia Garys. Recibí una llamada diciendo que Caleb estaba siendo arrestado. Lo está, confirmó Garys con frialdad. Por maltratar a Lena y por malversación. Los ojos de Mira se dirigieron de Caleb a Garys, incrédula. Esto es una locura. Ella te está manipulando. Siempre ha estado celosa de nosotros, de nuestro matrimonio. Basta. Gritó Garys, perdiendo finalmente la paciencia. Lo sabías. Sabías lo que le hacía, y aún así la dejaste pudrirse en esa casa mientras me llenabas la cabeza de mentiras. Mira retrocedió un paso, impactada por su estallido. Garys, no estás pensando con claridad. Estoy pensando más claro que en toda mi vida, interrumpió él. Elegiste un bando. Lo avisaste cuando descubriste que estaba ayudando a Lena. Intentaste impedirme proteger a mi hermana. Estaba protegiendo nuestro matrimonio, protestó Mira, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Ella siempre se interpuso entre nosotros. No. Tú lo hiciste. Con tus celos. Con tu mezquindad. Garys negó con la cabeza, con una determinación en su voz que hizo temblar a Mira. Se acabó. Tomaste tu decisión. Mira se volvió hacia mí, con odio ardiendo en sus ojos. Esto es culpa tuya. Has arruinado todo. La miré con serenidad. No, Mira. Eso lo hiciste tú sola. Cuando Ellis se alejó con Caleb esposado en el asiento trasero del coche, me quedé en el umbral de la casa que había sido mi prisión durante tanto tiempo. 5 años de miedo. 5 años caminando sobre cáscaras de huevo.
5 años ocultando moretones y poniendo excusas. Rosalind me tocó suavemente el brazo. El coche está listo cuando tú lo estés. Debemos irnos antes de que lleguen los periodistas. Los delitos financieros relacionados con Bratton Holdings saldrán en las noticias. Asentí y volví a recoger la pequeña bolsa junto a la puerta. Eché un último vistazo al mobiliario perfecto, la cocina impecable, la fachada cuidadosamente construida de un hogar feliz. Nada era real. Nada valía la pena conservar. Mientras nos alejábamos, observé cómo la casa, mi prisión, desaparecía en el retrovisor. Una única lágrima rodó por mi mejilla. No de tristeza, sino de liberación. Me giré hacia Garys, sentado a mi lado en el asiento trasero, y susurré. Gracias por volver aquella noche. Él me tomó la mano, con los ojos llenos de pesar y determinación. Ojalá hubiese vuelto antes. 8 meses después, me encontraba tras el mostrador de una pequeña librería-cafetería, ordenando una exposición de novedades. La luz del sol atravesaba los amplios ventanales, iluminando el polvo en haces dorados. El olor a café y libros antiguos llenaba el aire, mi combinación favorita. Tiene buena pinta, comentó Rosalind, acercándose con 2 tazas de té. Me entregó una mientras examinaba la exposición con aprobación. La sección de poesía está quedando estupenda. Sonreí, aceptando el té con gratitud. Gracias. Creo que es mi parte favorita de la tienda. Tras dejar a Caleb, pasé 6 semanas en una de las casas seguras de Rosalind. Un hogar cómodo y seguro, compartido con 3 mujeres que huían de situaciones similares. Allí comencé, lentamente, a reconstruir mi vida y mi identidad. Con su ayuda, me mudé a un pueblo tranquilo a 3 horas de mi antiguo hogar. Gracias a mi experiencia en diseño gráfico, encontré trabajo creando materiales de marketing para pequeños negocios locales. Cuando surgió la oportunidad de asociarme con Rosalind para abrir una librería-cafetería que además contribuiría a financiar su red de casas seguras, no lo dudé. 8 meses después, New Chapter, Fox & Brew prosperaba. Y lo más importante, yo también. La campanita sobre la puerta tintineó. Levanté la vista y vi a Garys entrando con su hija Sophie, de 10 años. Tras finalizar su divorcio con Mira, había obtenido la custodia principal de Sophie, y las visitas de su madre estaban limitadas a fines de semana supervisados. «Tía Lena», exclamó Sophie, corriendo a abrazarme. Su cabello rubio oscuro, tan parecido al de su padre, estaba recogido en una trenza desordenada. Su rostro pecoso irradiaba emoción. «Papá ha dicho que hoy podemos quedarnos para la hora del cuento». La abracé, sintiendo un calor profundo extenderse por mi pecho. «Me alegra mucho. Hoy leemos El jardín secreto. Creo que te encantará». Gary se acercó más despacio, cargando una caja de cartón. «Encontré esto en el desván mientras limpiaba. Pensé que te gustaría tenerlo». Alcé una ceja al tomar la caja. «¿Más cosas mías?», asintió. «En su mayoría libros, y algunos dibujos de cuando éramos niños». Mamá lo guardó todo. Nuestros padres habían muerto en un accidente de coche hace 5 años, el acontecimiento que me acercó inicialmente a Caleb, buscando seguridad y consuelo tras la pérdida. Pero ahora, al mirar el rostro amable de Garys, tan parecido al de nuestro padre, comprendí que siempre había tenido una familia que realmente me amaba. Solo que durante un tiempo, había perdido de vista esa verdad. «Gracias por traer esto», le dije, colocando la caja debajo del mostrador. «¿Os quedáis a comer?». «Si lo ofreces», respondió Garys con una sonrisa. «Sophie lleva toda la semana hablando de tu sopa de tomate». Mientras preparaba el almuerzo en la pequeña cocina trasera de la cafetería, reflexioné sobre cuánto había cambiado todo. El juicio de Caleb por fraude financiero concluyó hace 3 meses, con una condena de 7 años. Los cargos por violencia doméstica añadieron otros 2. Pero lo más importante, tenía una orden de alejamiento permanente contra él. El diario que mantuve durante mi matrimonio fue publicado de forma anónima con el apoyo de Rosalind. Braxru, el diario de una superviviente, se convirtió inesperadamente en un recurso valioso para mujeres en situaciones similares. Su honestidad cruda resonó con lectores de todo el país. Cada martes por la noche, organizábamos un círculo de apoyo en la sala de lectura de la librería, después del cierre. Mujeres, y, ocasionalmente, hombres, venían a compartir sus historias, encontrar recursos o simplemente sentarse en silencio solidario. Yo facilitaba estos encuentros junto a una psicóloga profesional, ofreciendo la perspectiva de alguien que había recorrido el camino de víctima a superviviente. «¿En qué piensas?»,
Preguntó Garis, apareciendo en la puerta de la cocina. Sonreí mientras removía la sopa. Solo pensaba en lo diferente que es todo ahora. Diferente, y bueno, en su mayoría. Vacilé. ¿Has tenido noticias de Mira últimamente? La expresión de Garis se ensombreció ligeramente. Solo durante los intercambios por la custodia. Sigue resentida por el divorcio. Todavía te culpa. Lo siento. No lo sientas, respondió él, encogiéndose de hombros. Ese matrimonio estaba roto mucho antes de que pasara todo esto. Simplemente no lo veía con claridad. Hizo una pausa. ¿Te arrepientes de cómo terminó todo? Reflexioné con cuidado. Me arrepiento de no haberme ido antes. Me arrepiento de los años que perdí por miedo. Pero no me arrepiento de dónde estoy ahora. Después de comer, mientras Sofía hojeaba la sección infantil, Garis me ayudó a desempacar la caja que había traído. Bajo capas de viejas novelas de bolsillo y cuadernos del instituto, encontré un dibujo descolorido sobre papel de colores. 2 figuras de palitos, una alta y otra pequeña, de la mano, con capas en la espalda. Arriba ponía, en letras infantiles, Super Garis y la poderosa Lena. Lo recuerdo, susurré, con lágrimas asomando a los ojos. Lo dibujé después de que defendieras a Billy Sanderson por empujarme del columpio. Garis sonrió, la memoria suavizando sus rasgos. Tú me dijiste que era valiente, pero tú fuiste quien me enseñó cómo se ve la valentía, Lily. Me limpié una lágrima, colocando el dibujo a un lado con cuidado. Había olvidado esa versión de mí durante mucho tiempo. Ella siempre estuvo ahí, dijo Garis con dulzura. Solo esperaba el momento adecuado para volver. La semana siguiente me encontré sentada en la última fila de una sala de juicio, observando cómo otro abusador enfrentaba las consecuencias de sus actos. No era Caleb esta vez, sino el marido de Naomi, una mujer que había comenzado a asistir a nuestro círculo de apoyo hacía 2 meses. Naomi estaba sentada en la primera fila, los hombros erguidos, su testimonio ya dado. Me recordaba tanto a mí misma un año atrás, pasos tímidos hacia la libertad, el miedo persistente en su mirada, la cautela al aceptar ayuda. Habíamos forjado una amistad silenciosa a través de la poesía. Ella escribía versos hermosos y conmovedores sobre el cautiverio y la liberación. En ella veía ecos de mi yo del pasado. Y quizá, en mí, ella vislumbraba su potencial futuro. Cuando llegó el veredicto, culpable en todos los cargos, vi sus hombros sacudirse con sollozos silenciosos de alivio. Fuera del juzgado, esperé hasta que salió y simplemente me coloqué a su lado, en apoyo mudo, mientras los reporteros se agolpaban pidiendo declaraciones. ¿Alguna vez desaparece del todo? Me preguntó más tarde, ya en la tranquilidad de la librería tras el cierre. El miedo, quiero decir. Consideré su pregunta con honestidad. El dolor no terminó cuando me fui, admití, pero dejó de crecer. Y con el tiempo, hizo espacio para otras cosas. Alegría. Paz. Esperanza. Naomi asintió, absorbiendo mis palabras. Me gustaría creer que eso también es posible para mí. Lo es, le aseguré. Un día a la vez. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Rosalind se me acercó con una propuesta inesperada. Estoy ampliando la red de casas seguras, explicó, desplegando un mapa sobre el mostrador. Vamos a abrir 3 nuevas ubicaciones en el estado. Necesito a alguien que me ayude con la coordinación. Alguien que entienda tanto la parte emocional como la práctica de este trabajo. La miré, dándome cuenta poco a poco. ¿Quieres que trabaje contigo oficialmente? Asintió. Tienes un don, Lena. Las mujeres confían en ti. Hablas su idioma, porque has vivido su realidad. ¿Lo considerarías? La Lena de hace un año habría dudado. Habría puesto en tela de juicio sus capacidades, habría buscado la aprobación de alguien más antes de decidir. Pero esa mujer ya no existía. Había sido reemplazada por alguien más fuerte. Alguien que reconocía su propio valor. Sí, respondí simplemente. Sería un honor. Esa noche, me detuve ante la puerta de mi pequeño apartamento, encima de la librería. Llave en mano. La calle bajo mis pies estaba tranquila, en paz. A través de la ventana, se veían estrellas esparcidas por un cielo de terciopelo. Una vista que nunca había podido apreciar en mi antigua vida, donde Caleb insistía en mantener las cortinas pesadas cerradas todo el tiempo. Giré la llave en la cerradura, escuchando el clic familiar. Un sonido que antes me llenaba de temor. Ahora representaba seguridad. Refugio.
La cerradura sonó de nuevo. Pero esta vez era yo, cerrando la puerta, para mantener la paz dentro. Y todo lo demás, fuera. Historia 2. Abuela, escóndete. Esta noche, mamá y papá tienen un plan contigo. Pero es un secreto. Susurró mi sobrina de 6 años. Hola a todos. La tetera comenzó a silbar suavemente justo cuando yo alcanzaba las tazas. La luz de la mañana aún no había tocado los cristales de las ventanas, pero mi cuerpo no necesitaba del sol para saber que eran las 5:30. Después de 40 años despertando temprano, seguía abriendo los ojos antes que los propios pájaros. La casa estaba en silencio, exactamente como a mí me gustaba. Me deslicé por la cocina siguiendo una rutina grabada en la memoria: 2 cucharadas de café, un chorrito de leche de avena, el tintineo cerámico de la cuchara contra la taza. No escuché los pasos de Naomi. Siempre había sido ligera al caminar, más susurro que presencia. Cuando me giré, ya estaba sentada al borde del taburete de la cocina, con las piernas balanceándose suavemente, aún enfundada en su pijama de dinosaurios. Abuela, dijo con voz secreta, mamá y papá dijeron que esta noche te van a quitar el dinero. Mi mano se detuvo a medio camino, aún removiendo el café. El aire de la cocina se volvió más denso, casi insoportable. A pesar de ello, esbocé esa sonrisa forzada que los adultos adoptan cuando no quieren que un niño note su miedo. «¿Qué cosa más tonta, cariño?» «¿Qué quieres decir?», le pregunté. Se encogió de hombros y cogió una galleta del tarro. «No lo sé. Se suponía que tenía que estar dormida. Estaban hablando abajo. Papá dijo que no necesitabas todo el dinero. Mamá dijo que te iba a ayudar». Me agaché junto a ella y le aparté suavemente un rizo de la cara. «¿No lo soñaste?» «No. Estaba escondida bajo la manta, pero podía oírlos», respondió. Volvió a mordisquear su galleta como si nada fuera de lo normal. Me incorporé lentamente, agarrándome al borde de la encimera para estabilizarme. Mi corazón latía con demasiada fuerza para alguien que apenas había dado 10 pasos. Naomi terminó su merienda y salió corriendo hacia el salón, tarareando para sí misma. Serví el café, aunque ya no me apetecía. La amargura que sentía subir por la garganta no tenía nada que ver con el tipo de tueste. Para cuando Celeste apareció, ya con tacones puestos y teléfono en mano, yo había enterrado el miedo en lo más profundo. Celeste cruzó la cocina como si fuera suya, dejando el recibo de la tintorería sobre la encimera sin decir palabra, abriendo la nevera con una mano mientras tecleaba con la otra. Le tendí el termo que ya había preparado. Lo tomó sin mirarme. «¿Puedes recoger a Naomi del colegio hoy?», preguntó por fin, levantando la vista fugazmente. «Vincent tiene una cena con un cliente y yo debo mostrar 2 propiedades». Asentí como lo había hecho durante años. «Por supuesto». Sonrió brevemente, con una sonrisa tensa y distraída. «Eres la mejor», dijo, y después desapareció. La puerta principal se cerró con ese clic contenido que siempre hacía cuando iba con retraso. Me apoyé contra el fregadero, dejando que mi vista se perdiera por la ventana. El jardín aún conservaba la forma que Robert le había dado, los bancales elevados, el borde de piedra. Cavó cada rincón con sus propias manos el año siguiente a su jubilación, cuando aún creíamos que nos quedaban 20 primaveras más. Al final solo tuvimos 2. Tras su muerte, todo cambió, no de golpe, sino en pequeños y silenciosos pasos. Tenía 3 hijos, todos sumidos en su propio duelo, y ninguno verdaderamente preparado. Vendí la cabaña. Pagué las tarjetas de crédito de Vincent cuando Celeste me lo pidió. A ella no le gustaba llamarlo deuda, prefería decir que eran meses ajustados. Dejé que Deidra se instalara en el apartamento sobre el garaje y nunca le pedí alquiler. Solo sería algo temporal, dijo. Han pasado 6 años desde entonces. Cuando Celeste quiso emprender en el sector inmobiliario, necesitaba ayuda con la entrada de una propiedad. Le extendí un cheque aquel mismo día, sin preguntas. Robert habría dicho que sí, y eso bastaba para mí. Pagué el preescolar de Naomi, luego su ingreso al jardín de infancia, y más tarde sus clases de música. Cada una de esas decisiones me pareció lo correcto, una extensión natural de la maternidad, solo que más prolongada. En algún momento dejaron de dar las gracias. Luego, dejaron de pedirlas. Ahora simplemente se asumía que yo pagaría la compra si la cuenta se quedaba corta, que mantendría la casa por si acaso, que estaría aquí, siempre presente, pero al margen. Enjuagué las tazas aún templadas por el café y limpié las encimeras. En la distancia escuché a Naomi reír desde el salón.
Más cerca, oí un murmullo bajo tras una puerta entreabierta. No era mi intención quedarme en el pasillo, no exactamente. Estaba subiendo para poner toallas limpias en el baño de arriba cuando escuché el filo de la voz de Vincent, baja y cortante, detrás de la puerta entreabierta del cuarto de invitados. No está rejuveneciendo, dijo. Si no intervenimos ahora, podría malgastar todo. Celeste respondió con un tono más suave, pero no menos tajante. No le estamos robando. La estamos protegiendo. No necesita tener tanto dinero guardado. No es seguro. Hubo una pausa. De esas que pesan. Y entonces Vincent añadió. Y nosotros sí podríamos darle un buen uso. Esa casa está ahí, como una bóveda cerrada. Me quedé completamente quieta, el fardo de toallas apretado contra el pecho. El corazón me dio un golpe sordo, lento, como si se debatiera entre romperse o endurecerse. Cuando nos firme el acceso, todo será más fácil, dijo Celeste. Probablemente ni se dará cuenta. Especialmente si lo enmarcamos como apoyo. Exactamente, respondió Vincent. Las toallas se deslizaron un poco en mis brazos, pero no me moví. Esperé hasta que sus voces se fundieron en murmullos indistintos. Entonces retrocedí por el pasillo, con pasos lentos y entrenados. Volví a la cocina, doblé cuidadosamente las toallas sobre una silla y empecé a limpiar la encimera, aunque ya estaba impecable. Mis manos se movían por inercia, pero mi mente estaba en otro lugar, trazando líneas invisibles entre el susurro de Naomi del día anterior y lo que acababa de oír con mis propios oídos. No estaban planeando consultarme. Estaban planeando a mis espaldas. No lloré. Tampoco sentí rabia. No todavía. Lo que sentí fue algo más agudo, más constante, una alerta que no se despertaba desde hacía años. La misma intuición silenciosa que una vez me advirtió de una fiebre inminente en un niño, antes de que el termómetro la confirmara. Algo se avecinaba esa noche. Llamé a Margo. Margo no dijo hola al contestar. Nunca lo hace. Solo preguntó. ¿Qué ocurre? Como si ya pudiera oír el cambio en mi respiración. Le conté todo, el susurro de Naomi, la conversación tras la puerta, la manera en que Celeste apenas me miraba ya, como si me hubiera convertido en otro de los muebles de la casa, útil, fiable, pero no digno de consulta. Cuando terminé, hubo un breve silencio al otro lado. Entonces su voz se coló, calmada y seca como siempre. No te están protegiendo, Iris. Te están cercando. Abrí la boca para contradecirla, pero no salió nada. Porque, en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Lo supe incluso antes de que Naomi hablara. Revisa tus cuentas, dijo. Todo. Bancos, inversiones, tu testamento, cualquier cosa a la que les hayas dado acceso, aunque haya sido informal. Retíralo todo. No creo que hayan cogido nada, aún. Lo harán. Y se convencerán de que lo hacen por tu bien. Me senté al borde de la cama, el teléfono cálido contra mi oreja. Es que está todo tan calculado. Margo resopló. Es supervivencia. Ven tus ahorros, tu casa, tu rutina, y están pensando a largo plazo. Eres su red de seguridad, Iris. Pero a las redes de seguridad no se les consulta, se las utiliza. Tragué saliva con dificultad. Celeste dijo algo sobre ayudarme a gestionar las cosas, solo hasta que yo ya no quiera hacerlo más. Dirá que es temporal. Vincent lo llamará tranquilidad. Pero una vez que tu nombre desaparezca de los documentos, no volverás a recuperarlo. No quería creerlo. Pero confiaba más en Margo que en mi propio optimismo. Tienes que actuar antes que ellos, me dijo. Contacta con tu abogado, en silencio. No anuncies nada. Miré al otro lado de la habitación, hacia el viejo escritorio de Robert, donde aún guardaba la copia original de nuestro testamento. El que habíamos redactado antes de que él falleciera. Empieza por ahí, añadió Margo, como si hubiera visto hacia donde se había dirigido mi mirada. Y luego revisa el resto. Ellos cuentan con que seas demasiado educada como para detenerlos. La línea quedó en silencio unos instantes, justo lo suficiente para que pudiera oír el lejano tic-tac del reloj de pared en la planta baja. A la mañana siguiente, le pedí a Deidra si podía hablar un momento. Estaba doblando ropa en el apartamento del garaje cuando llegué. El ambiente era cálido y tranquilo, con un leve aroma a detergente y aceite de limón, justo como a ella le gustaba. Al verme entrar, levantó la vista un instante, luego la bajó de nuevo, sus dedos jugueteando con una toalla que no necesitaba tanto alisado. Necesito preguntarte algo, dije.
Asintió demasiado rápido. Está bien. ¿Sabes lo que están planeando Celeste y Vincent? Hizo una pausa. De esas que no necesitan palabras, en las que la verdad se queda justo detrás de los dientes, esperando permiso. Di un paso más hacia ella. Deidra. Apretó los labios. Dijeron que quizá necesitarías ayuda. Que has estado olvidando cosas. No he olvidado nada. Lo sé, susurró, sin apartar la vista de la toalla. Pero ellos lo creen. O quizás solo quieren creerlo. Esperé. Están hablando de hacer una reunión familiar, dijo al fin. Pronto. Tal vez este fin de semana. Quieren que parezca algo casual. Pero ella tragó saliva. Van a pedirte que firmes unos documentos. Dijeron que solo es un poder notarial. Por si acaso. Me senté a su lado, en el borde de la cama, cuidando de no tocar las camisas que había doblado con esmero. ¿Estás de acuerdo con eso? No dije que sí, respondió. Pero tampoco dije que no. La observé unos segundos. Llevaba el pelo recogido, como siempre desde la universidad, pulcro, discreto. Parecía una mujer que había aprendido a ocupar el menor espacio posible. Conocía bien ese hábito. No quiero perderlos, murmuró. Si digo algo, si me pongo de tu lado, me apartarán. No te estoy pidiendo que escojas un bando, le dije con suavidad. Solo te pido que mires con claridad. Deidra alzó la vista por fin y nuestras miradas se encontraron. En ese breve instante vi el miedo, sí, pero también algo más profundo, más firme, una línea que aún no había sido cruzada. Estaré ahí, dijo con voz queda, pero decidida. Cuando ocurra. Asentí, sintiendo como algo se asentaba dentro de mí. Nos quedamos sentadas unos minutos más, sin decir mucho. Aquella noche, Naomi volvió a mí. Esta vez, su voz era aún más baja. Se metió en la cama conmigo poco después de las 9, abrazada a su manta favorita, con un aire inusualmente serio. No pidió ver dibujos, ni pidió un tentempié. Simplemente se deslizó bajo las sábanas y se acurrucó a mi lado, como solía hacer cuando era más pequeña, cuando aún me llamaba Gamma y creía que la luna nos seguía a casa. Le rodeé los hombros con el brazo. ¿No podías dormir? Sacudió la cabeza contra mi costado. Mamá y papá estaban hablando otra vez. Sentí cómo se me tensaba el pecho. Esperé. Dicen que no estás pensando bien, susurró. Papá dijo que, si no firmas los papeles, le dirá a tu médico que tu cerebro está roto. Las palabras se posaron en la habitación como polvo, imposibles de barrer. Sentí cómo se me enfriaban las manos. No me moví. Naomi siguió hablando, su voz era un susurro en la oscuridad. Dijo que los médicos creen ese tipo de cosas cuando los adultos lo dicen. Cerré los ojos, pero no sirvió de nada. Mis pensamientos eran ahora un estruendo, recorriendo cada recuerdo de las últimas semanas, cada mirada extraña, cada vez que Celeste había preguntado ¿estás segura de que no lo olvidaste? O había reído demasiado cuando me quedaba a medias en una frase. Naomi se giró para mirarme. Yo no creo que tu cerebro esté roto. Yo tampoco, respondí en voz baja, apartándole el pelo de la frente. Me miró, con esos ojos demasiado sabios para una niña de 6 años. ¿Van a hacer que te vayas? No, cariño, dije con voz firme, aunque el pulso me temblaba. No pueden obligarme a hacer nada que no quiera hacer. Naomi volvió a esconder la cabeza bajo mi brazo. Me quedé mirando el techo, acariciándole la espalda con los dedos. Pero ya no estaba en aquella habitación. Estaba dentro de un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Un futuro en el que mis propios hijos podrían intentar quitarme el nombre de todo lo que había construido, convenciéndose de que lo hacían por amor. No solo estaban planeando controlarme. Estaban preparándose para borrarme. En silencio. Legalmente. Con formularios, testigos y firmas. No dormí esa noche. Naomi sí lo hizo. Su respiración era constante, cálida, junto a mí. Pero yo permanecí despierta hasta que el cielo empezó a clarear. No dejaba de oír la voz de Robert, de una conversación que habíamos tenido el mes anterior a que su corazón fallara. Prométeme, Iris, que si alguna vez tienes que elegir entre ser amable y estar a salvo, elige estar a salvo. Esa misma mañana volví a llamar a Margo. Esta vez, no dudé. Celeste me envió un mensaje el jueves por la mañana. Cena familiar el sábado. Solo nosotros 5. No te preocupes por cocinar.
Nosotros nos encargamos sonrisa con ojos felices. El emoticono, de alguna manera, lo hacía peor. El sábado por la tarde, la mesa del comedor estaba puesta con esmero, servilletas de tela, copas de cristal, velas parpadeando suavemente como si se tratara de una celebración. Vincent trajo comida para llevar de ese restaurante demasiado caro del centro, y lo anunció como si lo hubiera preparado él mismo. Deidra se sentó rígida en el extremo opuesto de la mesa, apenas tocando su comida. Naomi estaba en casa de una amiga, convenientemente fuera del camino. Superamos la ensalada antes de que Celeste dejara el tenedor con una exagerada suavidad. «Mamá, hay algo de lo que queríamos hablar contigo». Asentí, con el rostro en blanco. «Es solo que hemos notado últimamente que las cosas parecen un poco abrumadoras para ti, la casa, las facturas, todo», intervino Vincent. «Hemos estado pensando que quizá ha llegado el momento de dejar que te ayudemos un poco más, solo para aliviar la carga». Celeste metió la mano en su bolso y sacó una carpeta manila. Vi lo que venía antes de que la dejara sobre la mesa. «Son solo unos documentos sencillos», dijo con ligereza. «Cosas del poder notarial. Nada cambia, a menos que tú lo quieras. Es solo por si acaso, de verdad». Cogí los papeles, pasé unas cuantas páginas y dejé que mis ojos recorrieran las líneas, sin leerlas. Dejé que mis manos temblaran apenas un poco al dejar los papeles sobre la mesa. Celeste suavizó la voz. «No hay presión, mamá. Solo nos preocupamos por ti. Queremos asegurarnos de que estás protegida». Asentí de nuevo y miré la carpeta como si pesara más de lo que realmente pesaba. Murmuré algo sobre necesitar tiempo, algo vago y prudente. Mi teléfono, inclinado ligeramente entre la vela y la cesta del pan, grababa cada palabra. Deidra no se atrevía a mirarme a los ojos. No la culpaba. Vincent rellenó mi vaso de agua como si yo ya estuviera a medio camino de la indefensión. Celeste me apretó la mano, como si acabara de entregarme paz, y no unos documentos destinados a borrar mi autonomía. Después de la cena, les di las gracias con cortesía y prometí pensarlo. Incluso sonreí. Luego subí directamente las escaleras y cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente ya tenía una cita con una abogada. Para el mediodía del día siguiente, estaba sentada frente a una mujer llamada Marisa Chin en el despacho de abogados que me había recomendado Margaret. Me recibió con un apretón de manos firme y no me habló en ningún momento como si fuera frágil. Solo eso ya me hizo confiar en ella. Le entregué todo, la grabación, el mensaje de texto de Celeste, la lista de cuentas, mi testamento actual. Me escuchó sin interrumpirme, tomando notas en un cuaderno de espiral limpio y ordenado. Cuando terminé, se recostó hacia atrás y dijo: «No es paranoia. Es precaución». Reescribimos mi testamento esa misma tarde. Nada dramático. Ya había dividido todo en partes iguales entre mis hijos, pero ahora añadimos cláusulas, lenguaje claro que protegía mi independencia, instrucciones explícitas en caso de que alguien intentara impugnar mi capacidad. Revocamos un poder médico anterior que Celeste me había presionado para firmar. En su lugar, nombré a Deidra como codecisora, con estipulaciones. Si ella rechazaba la responsabilidad, el control pasaría a mi abogada, no a otro miembro de la familia. Cuando le dije a Marisa que había elegido a Deidra, alzó una ceja. Ella dudó, expliqué, pero no mintió. Y eso vale mucho. Después llamé al banco. Cambié contraseñas, actualicé los ajustes de alertas, añadí verificación en 2 pasos a cada cuenta. Eliminé a Celeste de un antiguo acceso compartido que no había usado en años, pero que yo no había olvidado que existía. Cerré la cuenta de ahorros que Babert y yo habíamos usado para emergencias, y abrí una nueva solo a mi nombre. Al llegar a casa, Margo me esperaba con su habitual té helado y esa mirada que pone cuando quiere decir te lo dije, pero sabe que no debe. En lugar de eso, sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa de la cocina. «He impreso las transcripciones de la grabación de tu teléfono», dijo. «Por triplicado. Trabajamos hasta el anochecer, etiquetando, archivando y colocando copias en sobres separados. Guardé una detrás del especiero, otra en el cajón de mi escritorio y la tercera en la caja fuerte. Antes de irme a la cama, me detuve en la puerta del cuarto de Naomi y la observé dormir, con una mano acurrucada bajo la mejilla. La casa estaba en silencio, pero algo en el aire había cambiado. La próxima vez que vinieran, yo estaría preparada. La petición llegó 2 semanas después. Celeste había solicitado la tutela legal, alegando preocupaciones sobre mi memoria, mi juicio y mi creciente dependencia de los demás. Adjuntó una carta firmada por Vincent, vaga y conveniente,
y una lista de supuestos incidentes que jamás habían ocurrido. No lloré al leerlo. Ni siquiera sentí ira. Lo que sentí fue claridad. Marisa actuó con rapidez. Reunimos todo, mi evaluación médica actualizada, extractos bancarios notarizados, la grabación de la cena, incluso una carta de la profesora de Naomi confirmando que siempre la había recogido puntual. Teníamos fechas, detalles y la documentación suficiente como para desmantelar su caso antes de que llegara ante el juez. Deidra se sentó a mi lado en la sala del tribunal, con los hombros tensos pero firmes. Cuando la llamaron a testificar, su voz solo tembló una vez. Ella pidió ayuda. Yo no se la di. Pero ahora sí lo haré. Celeste no me miró. Mantuvo la vista fija en la mesa, con las manos tan apretadas que los nudillos se le veían blancos. Vincent permaneció cerca, pero en silencio, dejándole a ella la iniciativa, como siempre. Cuando llegó mi turno, me puse de pie con firmeza. Dije la verdad, sin adornos. No los humillé. Solo dije lo suficiente para que el tribunal supiera lo que era mío, y quién era yo. El juez no tardó en deliberar. Denegó la solicitud en su totalidad. Vi cómo el rostro de Celeste se desvanecía al escuchar el fallo. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. Se llenaron de algo peor, comprensión. La batalla que habían iniciado había terminado, pero la grieta que crearon no sanaría tan fácilmente. Esa misma tarde, me senté sola en el jardín, contemplando cómo la luz se deslizaba entre las matas de tomate, y empecé a preguntarme qué significaría empezar de nuevo. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Tiene buena estructura, dijo el agente. Sonreí ante eso. Había pasado décadas sosteniendo esa estructura, incluso después de que Robert se fuera. Empaqué en silencio, separando una vida entera en fragmentos, los gemelos de Robert, los dibujos de Naomi, las latas de té viejas que aún olían a canela. Me mudé a una casita pequeña en las afueras de una comunidad para mayores, justo a las afueras del pueblo. Limpia, sencilla, con luz entrando por cada ventana. No era lujosa, pero era mía. Nadie dejaba la tintorería en mi mesa, nadie asumía que yo me encargaría de la cena o recordaría citas de las que nunca me hablaron. Planté tomates en el estrecho jardín del patio trasero. Robert se habría burlado de cómo los espaciaría, habría dicho que nunca dejaba que nada respirara. Pero aún así, crecieron. Lentos y tercos, como yo. Naomi me visita todos los fines de semana. Trae dibujos, historias del colegio, y siempre insiste en revisar las plantas. Las llama las horas del jardín. Yo la dejo. Deidra también viene a veces. No hablamos mucho de lo que ocurrió. Tampoco hace falta. Ella trae café, se sienta frente a mí con la mirada tranquila. Y eso basta. Celeste no ha llamado. Vincent tampoco. No los estoy esperando. Camino cada mañana. Tomo el té sin prisas. Leo libros sin interrupciones. Algunos días no hablo con nadie más que con los pájaros y la mujer en la garita. Esos días también son buenos. Ya no me siento invisible. Ya no me siento pequeña. Me siento yo. Alguien que no me había dado cuenta de que había dejado de ser, hasta que recordé lo que era sentirse vista. Y cuando Naomi me abraza y dice, eres mi persona favorita, le creo. Porque ahora sé que valgo la pena. Que merezco ser elegida. Actualización final. Hola a todos. 10 meses después. El jardín floreció temprano. Las tomateras que Naomi cuidaba con tanto esmero habían echado raíces profundas, y las flores de albahaca se inclinaban bajo la brisa templada de mayo. Estaba sentada en el porche trasero, con una manta ligera sobre las piernas y una taza de té humeante entre las manos, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, Celeste estaba allí. Sola. Sin teléfono en la mano, sin prisa, sin la coraza habitual. Llevaba una bolsa pequeña colgada del hombro y los ojos enrojecidos, no de rabia, sino de algo más antiguo. Algo que parecía haberse desbordado después de mucho tiempo contenido. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí sin decir palabra. El silencio entre nosotras no era cómodo, pero tampoco hostil. Era el tipo de silencio que se instala cuando hay demasiado que decir y no se sabe por dónde empezar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. El mismo lugar donde una vez dejó aquella carpeta con los papeles. Esta vez, no había documentos. Solo una galleta que había traído para Naomi, y un sobredoblado en 3. He estado en terapia, dijo al fin. Desde hace meses.
No porque alguien me lo pidiera. Porque lo necesitaba. La miré. Más delgada, más cansada. Pero también más real. No vengo a justificar nada, continuó. Ni a convencerte de que me perdones. Vengo porque te echo de menos. A ti. A quien eras antes de que yo me olvidara de verte. No dije nada al principio. La amargura no había desaparecido por completo, pero ya no gobernaba mi juicio. Había aprendido a vivir sin el peso del rencor, como quien aprende a respirar más lento tras una larga enfermedad. Celeste deslizó el sobre por la mesa. Es una carta. No necesitas leerla ahora. Asentí otra vez. Afuera, el viento agitaba las hojas del jazmín. Podía oler el cambio antes de que lo comprendiera del todo. Naomi me ha contado que los domingos son tus días de panqueques, dijo con una sonrisa tenue. ¿Crees que, algún día, podríamos venir las dos? Esta vez, mi voz no tembló. Cuando estés lista. La puerta no está cerrada. Se le humedecieron los ojos. Me incliné para tomarle la mano. No fue un perdón. No aún. Pero sí fue un inicio. Uno nuevo. Uno verdadero. Esa noche, Naomi plantó un nuevo esqueje en el borde del jardín. Cuando le pregunté qué era, respondió con la seriedad de quien guarda un secreto importante. Memoria viva. La abracé fuerte. Porque había cosas que, aunque rotas, aún podían echar raíces. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.